buena parcela, denle el crédito y que a la agricultura. Entonces, no podemos arrabalizar la ciudad. Entonces lo peor es que el gobierno se queja de que esos trabajadores informales, de que esos empleados informales no tienen seguridad social, no tributan al Estado y que tienen que llevarlos a la formalidad, porque para el gobierno llevarlo a la formalidad es poder cobrarle tributo. No es que ellos se la puedan buscar, no, es que la imposibilidad de cobrarle tributos a ellos, entonces ahí sí hay que llevarlo a la formalidad, pero es para quitarle, no es para que se la puedan seguir buscando, es para quitarle, para el Estado tener otro espacio de donde sacar más dinero para aumentar las arcas, tanto de los empresarios comerciantes, como de los empresarios políticos, porque los grandes partidos del sistema se han convertido en empresas políticas que se han hecho millonarios con el erario público, con las tributaciones de todos y cada uno de los dominicanos, y han impuesto la cultura de la tributación para ello engrosar las arcas de sus bolsillos, de su familia, de sus esposas, de sus queridas, de sus hijas, hijos, de sus primos, tíos, nietos y demás familiares que invitan por este medio a la gran fiesta económica que es el horario, la teta de la vaca nacional. Eso es lo que sucede día a día en nuestro país. Bueno, Ponserrate vino más fuerte más fuerte que yo. Yo hablo de estas cosas siempre, pero Ponserrate está duro y curvero. Señor director, tenemos en Q listo el video para ver la intervención de Eduardo Villanueva, el hermano de Puerto Rico, que habló sobre el estatus colonial de Puerto Rico y el tema de Oscar López Rivera. Ojalá que tengamos eso listo para pasar esto, porque Ponserrate hablaba hace un momentito del tema Puerto Rico, tema que es nuestro, porque la situación colonial de Puerto Rico no puede permanecer. Y además, allí en cualquier lugar de la tierra donde se cometa una injusticia o se violen los derechos humanos, debe estar presente la voz de nosotros, los hombres y las mujeres que amamos la justicia y que abogamos por el respeto de los derechos humanos. Tenemos el video en Q. Vamos al aire, señor director, con Eduardo Villanueva. La idea pergeñada, creada, defendida por Betance, por Hosto, por Martí, por Don Pedro, por Juan Antonio Corregel, por Juan Maribra, por Filiberto Ojeda Ríos hasta Juven de Ríos Martínez. Es la idea de la Confederación Antillana. Don Pedro decía en un discurso en Mayagüez que para la época de la guerra de independencia de Cuba, que no empezó en Yala como dicen algunos, empezó en Majagua, que para la época de independencia de Cuba, el desaparecido Maceo se discutió por los cubanos hacer una enmienda a la Constitución de Cuba para que Máximo Gómez o Gio Rivera, que habían combatido en esa guerra de independencia, pudieran ser presidentes de la República de Cuba. Y ambos, a pesar de los honores y los rangos militares que tenían y lo que habían entregado en esa lucha de independencia, se opusieron, dijeron que nadie tiene derecho a ser presidente de un país si no es hijo de ese país. Eso es también tener conciencia antiimperialista. Y de esa tradición antillanista y generosa espiritualmente, y de esa conciencia política de solidaridad internacional, es hija Ana Belén Monte, que pudiendo haberse hallado en la comunidad de mi pueblo, sacrificó su vida y su libertad para evitar los ataques contra Cuba y el genocidio y el terrorismo. Por eso hay antecedentes, no solo de presos políticos puertorriqueños por la causa de Puerto Rico, sino por la causa antillanista misma. Y uno de los más recientes, sin duda, es Oscar López Rivera, que es encarcelado en el 1981 y acusado del delito de conspiración sediciosa. Y Oscar, como Ana Belén y como todos nuestros prisioneros políticos anteriores, tiene un rasgo fundamental que lo define,
y es su generosidad patriótica, pensar en nosotros primero que en sí mismo. Oscar, como ustedes saben, es atrapado en el 1981 y ustedes saben por qué. Pues entre otras cosas para salvar la vida de un joven negro norteamericano. Oscar lo vio en la calle pidiendo pon y le dio pon. Y él me cuenta, yo mismo pensé cuando le di pon, o bola, dicen los cubanos, creo, ¿verdad? Aquí también. Sí. Yo mismo pensé que no debía de montar a ese joven, pero me dio pena y lo monté. Y una señora de esas que no tiene mucho que hacer, que estaba mirando por la ventana, ve este auto estacionado con dos personas que le parecen latinos y llama a la policía. Y Oscar andaba con lo que ellos llaman un funny license, una licencia falsa. Cuando la policía interviene con los dos, él se da cuenta que iban a poder identificarlo a él como Oscar López, el que llevaban buscando 5 años en el clandestinaje. Pero también se da cuenta que podían fastidiar al joven negro si lo asociaban con él. Y ahí empezó Oscar, como ha sido siempre, un acto de desprendimiento, de valor y de generosidad, a decirle a la policía: ese joven no tiene nada que ver conmigo, yo lo recogí en la carretera, él ni me conoce ni sabe quién soy yo, déjenlo ir ahí. Y logró que lo dejaran. Lo capturan, lo acusan, resulta convicto porque no se defiende, se declara prisionero de guerra bajo la teoría de que hay una guerra, como efectivamente la había, de nacionalidades formada entre dos naciones, Estados Unidos como imperio y Puerto Rico como colonia, con derecho a la autodeterminación e independencia, que según la teoría de los prisioneros políticos era un conflicto que debía ser juzgado por un tribunal internacional y no por un tribunal del propio imperio que estaba incurriendo en el delito del colonial. Y le echan inicialmente 55 años de cárcel, que luego suben a 70 con la fabricación de un caso de fuga, porque se dieron cuenta que lo que estaban haciendo inicialmente era imposible en el tiempo que tenían para hacerlo, que era intentar romper la resistencia emocional, espiritual y psicológica de Oscar. Esos primeros 12 años, Oscar los pasó en una prisión de aislamiento solitario. 12 años y que le permitieran tener contacto con su familia. 12 años en una celda de 8x9, saliendo fuera a la luz solo 2 horas diarias. Esa es la definición más acentuada de tortura, porque la tortura es un intento diseñado sistemáticamente para romper emocional, física, psicológicamente a una persona, para hacerlo que se arrepienta de sus ideales políticos y para dar un ejemplo amedrentador contra el pueblo que está representado por ese prisionero político. Eso es lo que intenta esa tortura. Esa es la época en que Oscar ve por primera vez a su nieta, por eso la famosa carta, a través del cristal. Oscar ve a su nieta y quisiera poderla abrazar, quisiera poderle dar un beso, pero hay un cristal fuerte, amplio, ancho, entre medio de los dos. Y la nena, con esa sensibilidad especial que tienen los niños, que creo que tenía como 5 años de edad, le dice a través de los micrófonos: abuelo, pon tus manos en el cristal que yo voy a poner las mías y te voy a transmitir el calor y el amor que te tengo como abuelo. Así es que trataban a Oscar. Y una vez, por ejemplo, en la propia prisión, lo secuestraron. El video, una exposición sin desperdicio del doctor Eduardo Villanueva de Puerto Rico. Puerto Rico es un pueblo indomable,
a pesar de que muchos en República Dominicana han pensado lo contrario. Puerto Rico ha resistido siempre, desde los tiempos de la colonia, buscando en la página de la historia, en 1838, Andrés de Vizcarrondo, al mismo tiempo que Juan Pablo Duarte estaba aquí trabajando por la independencia, él lo hacía en Puerto Rico. El gobierno colonial español lo conoció de sus planes y lo persiguieron. E incluso fusilaron a un joven dominicano que por el apellido da la idea de que era oriundo de Barahona, y Andrés de Vizcarrondo tuvo que salir de Venezuela, de Puerto Rico, y radicarse en Venezuela, donde conoció a Juan Pablo Duarte y eran vecinos. Entablaron una gran amistad, y es quien pronuncia el panegírico ante el cadáver de Juan Pablo Duarte. Y hay que leer aquellas palabras hermosísimas, cargadas de humanismo, de patriotismo, de verticalidad, de honorabilidad, de ética, de Andrés de Vizcarrondo, puertorriqueño, sobre nuestro Juan Pablo Duarte. Y Puerto Rico ha resistido siempre, con poca suerte. Es una isla pequeña y estuvo bajo la égida del gobierno o del gobierno de la nación más poderosa del mundo en su momento, España. Y cuando España queda desplazada por Estados Unidos, se apodera Estados Unidos de Puerto Rico. Pero quiero leer un párrafo de un libro interesantísimo, Guerra contra todos los puertorriqueños. Un libro que recoge, documenta la historia maravillosa de Puerto Rico, de un pueblo indomable. Una investigación realizada por Nelson Denis, director del diario, y es un trabajo interesantísimo. En lo que me pide aquí hacer un close-up el camarógrafo, bueno, que lo haga. Este libro no aparece en la República Dominicana. Guerra contra todos los puertorriqueños, de Nelson Denis. Es un libro interesante, no está en el mercado de la República Dominicana, pero si a alguien le interesa hacerle copia, se lo puedo colocar en una empresa de fotocopiadora, por ejemplo ahí donde leo Antilla, cerca de frente a la iglesia de la Merced, para que le saquen una copia. La portada refleja o recoge una foto de aquellos jóvenes que murieron cuando atacaron la casa del presidente Truman, cuando fueron a tirotearlo en Estados Unidos. Jóvenes puertorriqueños. En este libro, en el epílogo del libro, se lee lo siguiente. El 11 de diciembre del año 1964, poco antes de la muerte de don Pedro Albizu Campos, Ernesto Che Guevara habló en su nombre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dijo que, y el libro lo cita aquí, Albizu Campos es un símbolo de la todavía no libertada pero indomable América Latina. Ni los años de encarcelamiento, ni las increíbles presiones de la prisión, las torturas mentales, la soledad, la separación de su pueblo y su familia, ni la insolencia del invasor y sus lacayos en la misma tierra que lo vio nacer, nada de esto quebrantó su voluntad. Albizu Campos falleció el 21 de... Ahí terminó la cita del Che, pero el libro continúa. Albizu Campos falleció el 21 de abril de 1965. Su familia recibió cientos de telegramas, cablegramas y cartas de todos los confines del mundo. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes de Puerto Rico lo conmemoraron. Y el Parlamento venezolano observó 5 minutos de silencio en su memoria. Oficiales del gobierno, periodistas y amigos de todas las naciones latinoamericanas se desplazaron a San Juan a asistir a su sepelio. Durante 3 días antes del funeral, más de 100.000 personas pasaron por su ataúd abierto y 75.000 personas llevaron una cinta negra en el brazo como señal de luto. La vida, tortura y muerte de Albizu Campos fueron el resultado directo, casi inevitable, de la política extranjera de Estados Unidos y de un defecto persistente en el carácter de los norteamericanos. El cadáver maltrecho de Albizu Campos lanza un fuerte reflector sobre las grietas que cursan a través de esa psiquis nacional. Hace mucho tiempo que esas grietas son aparentes.
siglos de esclavitud negra y genocidio de los nativos indios americanos contradicen la dudosa afirmación, y cito: todos los hombres son creados iguales. Después de anexionar casi todo el territorio mexicano a Estados Unidos, Teodoro Roosevelt declaró sin ambajes: era inevitable y, en el sentido más excelso, deseable que, por el bien de la humanidad en general, los norteamericanos hayan desplazado a los mexicanos. No era aceptable pensar que los texanos iban a someterse al dominio de una raza inferior. Qué burla la de Teodoro Roosevelt. Al aplicar esta filosofía de una raza inferior a la América Latina, Roosevelt añadió: es el destino manifiesto que una nación posea las islas que bordean sus playas. Si alguna nación suramericana se portara mal, se le debe castigar. Esa es la filosofía de los norteamericanos. Por eso incluso aquella filosofía de Aristóteles. de Monroe. La Monroe. América para los americanos, porque todos nosotros somos de ellos. Ese Puerto Rico, un pueblo valiente, que ha luchado todos los días y que sigue luchando. Y esa intervención de Eduardo Villanueva es una expresión clara del talento de los intelectuales boricuas que dejan a un lado lo que puede ser una vida de comodidad, una vida de material, de mucha comodidad, por entregarse a la causa de la soberanía, de la independencia de la Isla del Encanto. No podemos Y él lo olvidar dice, a Vieques. él lo dice, como Oscar López vio a un negro que estaba pidiendo una bola, un aventón, y él lo monto o no lo monto, pero su humanismo lo llevó a montar al negro, andando incluso con una licencia falsa, porque Oscar López había estado en Vietnam y fue condecorado como héroe de guerra por Estados Unidos, pero ya había asumido la causa de la independencia de Puerto Rico, viviendo en Boston. Y había pasado lo del atraco a la Wells Fargo, que era una recuperación, como dicen los boricuas, de parte del dinero que los yanquis le han llevado. Y eso es Puerto Rico, un pueblo que ha luchado siempre. Y este espacio, Voz para el Cambio, es una expresión de la solidaridad, y en la República Dominicana se convierte en la voz de los boricuas por su independencia. Don Aristóteles Ponce. Así es, además los dominicanos no podemos olvidar la gran lucha que libró el hermano pueblo de Puerto Rico por recuperar a la isla de Vieques y todos los crímenes que cometió el imperio desde esa isla, donde tenía una base que estuvo ahí durante muchísimos años, y es reciente la retirada de los norteamericanos de esa isla de Vieques debido a la lucha precisamente de los independentistas de la hermana República de Puerto Rico, que no han cejado en su lucha. Y ahora con esta junta fiscal, los independentistas tienen una lucha por recuperar el control económico de la isla, porque el imperio no fiscalice la economía de la isla, porque ellos tienen el nivel y el criterio político para poder sanear sus propias finanzas. Solo quieren que el imperio les dé facilidades para sanear ellos, bajo su propia dirección, bajo su propio control, las finanzas de la hermana República Independiente de Puerto Rico, porque nosotros los dominicanos no la vemos como una colonia del imperio, la vemos como una hermana república latinoamericana que ha estado hombro con hombro trabajando con República Dominicana, que las migraciones han sido de ambas partes. Cuando la isla dominicana ha estado en problemas, los dominicanos hemos sentido el apoyo moral, el amor de los boricuas que nos han recibido allá, y nuestros próceres saben de eso. Juan Pablo Duarte sabe del amor. Muchos compatriotas que pelearon en la Revolución de Abril, el profesor Juan Bosch, fundador del Partido Revolucionario Dominicano y del PLD, sabe del amor de los boricuas en sus exilios, después de ser depuesto en 1963. Y los boricuas han recibido el amor de los dominicanos cuando han tenido que venir a nuestra isla
precisamente por su proceso de independencia, y en esta etapa de su proceso de independencia, de su lucha por independizarse económicamente y por llevar a término, a buen término, la República Independiente de Puerto Rico, cuentan con el respaldo total de los dominicanos, porque creemos en la independencia, porque Juan Pablo Duarte nos independizó a nosotros, nos separó del gobierno haitiano luego de 22 años de tener el gobierno haitiano en nuestro suelo. Así los dominicanos desde aquí acompañamos a nuestros compañeros puertorriqueños en su lucha por la independencia y por la soberanía nacional, política y económica. Así es, este evento que celebramos en el país fue un evento por la solidaridad con Cuba, pero también fue un evento dedicado a Puerto Rico, porque es un hermano país que en América Latina y el Caribe está en lucha contra el imperio, en aras de su propia libertad. No es concebible que en pleno siglo XXI tengamos un país en una condición de colonia. Lo de la Junta de Control Fiscal es para suplantar el gobierno puertorriqueño. Por demás han sido gobiernos corruptos, los de los dos partidos que se han estado turnando en el poder. Y ahí viene el gran dilema de las izquierdas en Latinoamérica con el tema de la división o de la separación, o de no encontrar puntos en común que lo lleven a la unidad para lograr objetivos supremos. En el caso de Puerto Rico, el objetivo supremo, más que tomar el gobierno, es lograr la independencia. No importa el sector ideológico que tome el control del gobierno. Es la lucha por la soberanía, es la lucha por la independencia. Y en eso yo admiro a don Rafael Cancel Miranda, al propio Oscar López Rivera y a Heriberto Marín Torres, que se han estado comportando por encima de esas nimiedades de las izquierdas o los sectores independentistas que no logran ponerse de acuerdo. Y Cancel Miranda se ha colocado por encima de eso. Y el propio Oscar López y Heriberto Marín Torres han estado invocando a la unidad para salir de los malos políticos, de los traidores en Puerto Rico y de lo corrupto en Puerto Rico, y por sobre todo enfrentar el imperialismo en aras de lograr la independencia necesaria y que ya no puede tardar más tiempo del hermano pueblo de Puerto Rico. La unidad se impone en Puerto Rico. Y culturalmente hablando, los boricuas lograron tumbarle el pulso al imperio cuando el imperio quiso imponer como idioma oficial el inglés en todas las escuelas y quiso cambiar el idioma de los compañeros puertorriqueños. Se empantalonaron, aceptaron la ley que imponía la educación formal en idioma inglés, pero los profesores dieron sus clases e impusieron que sus clases fueran en español y recuperaron todo su quehacer cultural, y por eso los boricuas, la cultura boricua es tan rica, y por eso los latinoamericanos nos preciamos de una salsa que nosotros disfrutamos en nuestros sitios de recreación, esa salsa boricua que se hizo famosa internacional y mundial, porque los boricuas a sangre y fuego defendieron su cultura, su identidad, su lengua, como debemos hacer los dominicanos con nuestras raíces culturales. Eso hicieron nuestros compañeros en Puerto Rico, y los dominicanos estamos llamados a, como dice Alfonso Torres, a la unidad, porque estamos muy fraccionados. Y si en Puerto Rico estamos llamando a la unidad para lograr su independencia total, a los dominicanos los llamamos también a la unidad. ¿Cómo es posible que nosotros podamos unirnos para reclamar cosas, pero no podemos unirnos para lograr cosas? Eso es una falla cultural de la política dominicana, y nosotros tenemos que hacer una cultura de hermandad, una cultura de convivir con la diferencia, que es lo que no hemos aprendido en República Dominicana. No hemos aprendido a vivir con el que es diferente, no hemos podido aprender a compartir y a coexistir con el que es diferente a nosotros. Y eso va más para los sectores democráticos que para los sectores en el poder. Sí se puede trabajar en común
y sí se puede aceptar la diferencia del otro, y sí se pueden lograr cosas, incluso se puede lograr el poder económico y político en nuestra nación si las diferencias no son tan fundamentales, que no nos atrasen en el control de la cosa pública, en el control político, en el control económico. Y nosotros podemos lograr eso. Y hacemos un llamado ferviente a que los sectores democráticos podemos lograr ese acuerdo de nación para cambiar el rumbo de la nación dominicana. Esa disposición de imponer el idioma inglés como oficial en Puerto Rico es del año 1902, cuando ni siquiera los maestros hablaban inglés en Puerto Rico. Y los maestros, por supuesto, se resistieron. Si venía un inspector, intentaban dar la clase en inglés, pero no podían porque no sabían el inglés. Salía el inspector y daban su clase en español. Y el español se mantuvo como lengua de los puertorriqueños. Y es parte de su identidad, como su música, su cultura, su bandera, los deportes. Y el boricua es boricua. E incluso reivindican el nombre boricua, que es el nombre de los aborígenes. En el caso de los dominicanos, o en el caso de América Latina, la izquierda no se pone de acuerdo. La derecha, cuando sus intereses peligran, se pone de acuerdo de una vez. La derecha no tiene reparo en eso. En Venezuela, la derecha está unida. Puede hacer en un momento una contradicción u otra, pero su objetivo es salir de Nicolás Maduro, como lo fue anteriormente salir de Chávez. Igual pasa en Bolivia, en Nicaragua, en cualquier parte. Y pasó en Brasil ahora mismo. La derecha por sus intereses se pone de acuerdo enseguida. La izquierda no. Se va en discusión y discusión. Mire, hubo un elemento así en República Dominicana. Guillermo Moreno no se ha reunido para evaluar el proceso con lo que fueron sus aliados. Sin embargo, se reunió con Pelegrín, con Minú, con Luis Abinader para el escarceo postelectoral. Pero esta es la hora que no se reúne con la izquierda que lo apoyó para evaluar la experiencia. Son de las cosas. No hay una intención en ese Y sentido. mire, se lo digo yo que tuvimos este programa como vocero de Guillermo Moreno. Nunca vino aquí y votamos por Guillermo Moreno. En el caso mío voté por Guillermo Moreno. Pero así no se puede. Hay que cambiar la cultura. Si no trabajamos la cultura, no podemos trabajar la política. La cultura es básico para trabajar y entender la política y actuar políticamente con pasos acertados. Pero Alfonso, en la casa todos somos diferentes. Yo soy hombre, mi esposa es mujer. Yo pienso de una manera, ella piensa de otra. Nuestros hijos crecieron, se hicieron profesionales y cada uno tiene su propio criterio. Cuando hay una discusión entre mi esposa y yo, los hijos intervienen y tienen un criterio muy distinto al criterio que nosotros estamos expresando en la discusión, y tienen su propio punto de vista sobre lo que nosotros estamos discutiendo, y por eso entonces cada hijo lo vamos a echar de la casa y que forme su propia familia para que tenga su propio criterio. No, somos una familia, cada quien tiene la necesidad de tener su propio criterio, pero sin embargo seguimos unidos, seguimos como un núcleo fundamental. Eso no lo puede ver la izquierda como una norma, porque la familia es el sostén de la sociedad, y la izquierda no se puede ver en el sostén social que es la familia, que también desde el Estado están triturando a la familia y tratando de que la familia se desintegre con todo este dejar hacer y dejar pasar, con todo esto que los padres abandonan a sus hijos y dejan a la familia al cuidado de la madre solamente. Entonces, la izquierda debe mirarse en el seno familiar. Hay diferencias en las discusiones, hay diferencias, pero la unidad familiar, eso es lo fundamental. Las diferencias son naturales. Monserrate, tenemos que irnos, el tiempo nos venció y estamos más que vencidos por el tiempo. Hasta la próxima semana, que estaremos de nuevo con usted aquí en Voz para el Cambio. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales